Bueno, ahí creo que ya está transmitiendo. Vamos a esperar un momentito, como hacemos siempre. Este, y arrancamos. ¿Mm? Esperamos un momentito, digo, mientras vamos recibiendo los mensajes de que está llegando la transmisión, ¿no? A eso me refiero. Ahí está. Buen día. Está llegando bien, parecería entonces. Bueno, hoy vamos a arrancar un poco con Freud después de una clase ejemplar la semana pasada a cargo de Juan Ignacio, que nos sirvió para, bueno, para volver sobre algunas de las cuestiones, refrescarlas, digamos, ¿no? Algunas de las cuestiones que vimos el cuatrimestre pasado y que hay que tener presente. Yo digo, hay que tener presente no solo por la cuestión de la evaluación, que a todo esto, bueno, todavía no tengo novedades para transmitirles en relación al trabajo, más que las que ya les dije. Este, digo, está bien refrescar esas cuestiones por lo que tiene que ver con lo evaluativo, pero también porque entramos en un punto en donde, bueno, vuelven a tener mucha importancia. Sobre todo, bueno, en las próximas clases, 2 o 3 clases, vamos a estar entretenidos ahí con Freud. Vamos a tratar que sea eso nomás, ¿no? Porque, bueno, hablar de Freud siempre es apasionante, y si uno se distrae, puede quedarse más tiempo del necesario ahí. Y después vamos a avanzar sobre todo lo que es psicología y psicoanálisis en Argentina. Y sobre todo en esa última unidad, ahí, bueno, vuelven a cobrar mucha importancia los temas que trabajamos a principios de año. Una de las cuestiones que más me resultan interesantes del programa que trabajamos, bueno, más allá de algunas falencias que sin duda tiene, una de las cuestiones más interesantes es que deja como una sensación circular, ¿no? Porque sobre el final, los últimos puntos, ¿no? Que trabajamos permiten volver, ¿no? Son como una puesta en acto, una puesta práctica y un retorno teórico a los temas que trabajamos al comienzo del año, sobre todo, bueno, por eso prestaba atención la vez pasada, el trabajo de Nicholas Rose, ¿no? Es como que pareciera, una vez se tiene la sensación de que Nicholas Rose escribió eso pensando en los orígenes de la psicología en Argentina. Bueno, en verdad esto es una sensación muy parcial, pero bueno, en verdad, para ser más precisos, cuando uno lee los orígenes de la psicología en Argentina, o sea, se da cuenta de que Rose no es ningún improvisado, ¿no? Y que las cuestiones que dice están tomadas y están basadas en un conocimiento histórico muy riguroso, ¿no? Histórico y epistemológico. Pero bueno, todavía nos queda un trechito para llegar hasta ahí. Ahora vamos a trabajar un poco de Freud y bueno, insisto, que es un riesgo también de la clase de hoy, ¿no? Nos puede quedar, yo mientras repasaba un poco para preparar lo que iba a decir, decía, tenemos uno de dos riesgos, o sea, hay dos riesgos, como que nos quedemos demasiado cortos, ¿no? Con la pretensión así de ser lo más sintéticos posible, o que nos quede demasiado largo, porque nos vamos un poco por las ramas, aunque yo ya les dije, creo igual que estuve bastante contenido, este año con la presión de lo virtual y de no bombardearlos demasiado, ni abrumarlos, me parece que estuve bastante medido. Pero bueno, el otro riesgo es que por la vía de Freud nos vayamos muy lejos. Vamos a tratar de no caer en ninguno de los dos, o sea, de hacer una clase como las que hacemos siempre. Y lógicamente, en este punto, ¿no? O sea, vamos a decir así, el abordaje que hacemos de Freud, los textos que están en el programa de Freud, de alguna manera lo que buscan es continuar el estudio histórico que estamos haciendo, ¿no?
Y en este sentido, bueno, tanto este como el de pulsiones, que es el que sigue, eh, tienen un fuerte acento en esta impronta, ¿no? Ahora lo voy a mencionar brevemente cuando situemos históricamente, digamos, el texto, ¿no? Pero la idea es leerlo en esa continuidad, ¿no? O sea, desde una perspectiva histórica, por empezar, y desde una perspectiva epistemológica. Eh, Esto excluye, es muy difícil decir esto con Freud, pero en principio excluye la perspectiva clínica, o en todo caso lo que tenga que ver con lo clínico queda incluido en esa mirada, ¿no? Este, Digo esto porque en verdad lo que caracteriza al psicoanálisis como discurso, y el que más allá de toda una serie de alusiones que fuimos haciendo durante el año, este es el momento en el que entra de manera explícita, de manera concreta, el discurso psicoanalítico en nuestro trabajo. El psicoanálisis en sí es una clínica, o sea, no hay manera de pensar el psicoanálisis sin esa dimensión clínica, ¿no? En ese sentido, capaz que retomamos algo de esto hoy, es un heredero directo de la clínica psiquiátrica. Si bien, ¿no? Bueno, establece una ruptura bastante importante con la clínica psiquiátrica, pero está en esa línea. De hecho, Bergerie, que es un historiador de la psiquiatría, tiene un trabajo muy interesante que en alguna época estaba en el programa. Lo que dice es que el término clínica solamente se puede aplicar a dos discursos, a la psiquiatría y al psicoanálisis, ¿no? La clínica como modo de abordar un objeto, ¿no? Un objeto de estudio, un objeto científico. Bueno, solo el psicoanálisis, lo cual es importante decirlo porque de alguna manera también traza ahí una línea con otros abordajes que pueden tomarse como clínicos, derivados de otros estudios psicológicos, ¿no? Pero que no son clínicas. A ver, si uno quiere, ahí está. Por un lado, lo que tiene que ver con los abordajes terapéuticos, ¿no? Derivados de otros estudios psicológicos contemporáneos, como puede ser la psicología cognitiva, el conductismo, la sistémica, digamos, la teoría sistémica. Digo, por mencionar solamente los más conocidos, ¿no? Porque después, bueno, ahí empieza a arborizarse y a multiplicarse y uno pierde un poco el rastro, ¿no? De otros abordajes terapéuticos que surgen. Pero bueno, traza una línea dura entre el psicoanálisis y esos otros, no solo por las cuestiones teóricas y epistemológicas, sino por esto. Una cosa es la clínica, ¿no? Que es un tipo de pensamiento que articula de manera muy particular la teoría y la práctica, y otra cosa es la terapia, ¿no? Es como si uno dijera, para no entrar en un tema que en verdad es más amplio, todos los abordajes terapéuticos de otros estudios psicológicos contemporáneos tienen su origen en teorías que en principio tomaron otro objeto que el tratamiento, vamos a decir así, ¿no? Tanto el conductismo como la cognitiva tienen como objeto de estudio distintos aspectos de la psicología humana, ¿no? Y en función de esos estudios teóricos, digamos, investigativos, desarrollaron, ¿no? Cuestiones terapéuticas, o sea, distintas direcciones que pueden ser aplicables en una dirección terapéutica. El psicoanálisis tiene un comienzo completamente distinto, pero, a ver, comienzo quizás no es la mejor palabra porque no me refiero a una cuestión así como cronológica o histórica, si ustedes quieren, sino estructuralmente tiene otra construcción, porque en verdad el psicoanálisis parte de la práctica. Estoy subsumiendo demasiado, porque la clínica tampoco es el paso de la práctica a la teoría, ¿eh? Pero en todo caso es más adecuado, y más haciendo esta comparación así banal entre la terapia, las distintas terapias y el psicoanálisis, la inquietud, o sea, es como la inquietud freudiana y la inquietud psicoanalítica surge en el tratamiento de distintas psicopatologías, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando uno intenta resumir bien o ser sintético, el riesgo es decir algunas cuestiones un poco incorrectas. Digo porque el concepto de psicopatología, pero bueno, nos entendemos, ¿no? O sea, está el estudio de la histeria principalmente y a partir de ahí toda una serie de cuestiones, pero parte del desentrañamiento y el tratamiento, ¿no?
de esas enfermedades, de esas psicopatologías. Entonces, hay una articulación de por sí completamente distinta. Después están las otras razones epistemológicas, como por ejemplo el concepto inconsciente, que hoy vamos a ver un poco, es crucial en este sentido, que lo apartan por completo, ¿no?, de cualquier otra psicología. Ahí hay una diferencia que se puede ver, no tanto en el texto que trabajamos hoy, pero sí en otro que voy a traer para compartir con ustedes, ¿no? El concepto de inconsciente marca ahí otra ruptura. Y bueno, para entrar más concretamente, digo, porque uno puede ver en este texto, o en todo caso, antes de entrar concretamente en el texto, situar esta cuestión clínica también nos permite situar toda esta problemática en la línea de pensamiento que nosotros venimos trabajando. Lógicamente ahí lo primero que vamos a poner es la cuestión de la percepción y particularmente de la representación. Pero es importante porque, bueno, ustedes conocen el nombre con el que se popularizó, o sea, con el que se conoce a la psiquiatría, a la clínica psiquiátrica, sobre todo la clínica psiquiátrica clásica, a partir de Foucault, ¿no?, que popularizó este nombre de clínica de la mirada, ¿no? O sea, hay algo ahí en función de la percepción que es un elemento consustancial a la clínica, sobre todo a la clínica psiquiátrica, pero de algún modo, más allá de las rupturas que hay que meter ahí, también a la clínica psicoanalítica. Y en verdad, uno puede rastrear, ¿no?, una línea de pensamiento en relación a lo que nosotros vinimos trabajando, más allá de que nos faltó una pieza fundamental, ¿no?, para poder situar claramente ese movimiento. Porque nosotros venimos de trabajar empirismo, ¿no? Dentro de empirismo trabajamos Hume y trabajamos Berkeley, y de algún modo nos quedó la pieza importante que es Condillac, ¿no? La pieza importante, digo, para situar este movimiento, en el sentido que las teorías, ¿no?, de Condillac han servido fundamentalmente para el armazón teórico e ideológico de la clínica psiquiátrica, ¿no? Esto es así. O sea, la clínica psiquiátrica surge, también estoy haciendo así una síntesis medio banal, la clínica psiquiátrica surge como continuación de los estudios empiristas, ¿no? Y la pieza que articula, o sea, el autor, vamos a decir así, que articula fundamentalmente eso es Condillac, ¿no? Detrás del primer gran psiquiatra clásico, que es Philippe Pinel, ¿no?, está la teoría de Condillac, ¿no?, y de los ideólogos. Bueno, en verdad es más amplio, como les trato de transmitir, pero para hacer ahí un pequeño lineamiento nos sirve pensarlo así, ¿no? Entonces, insisto, hay algo ahí, una línea en la que uno puede situar el psicoanálisis, la clínica psicoanalítica, antes que eso la clínica psiquiátrica, y en función de estos estudios empiristas, ¿no? Y hoy van a ir apareciendo así algunas asociaciones con eso. Esto es también así porque, bueno, Freud creó el psicoanálisis, vamos a decir así, ¿no? Pero Freud viene de una tradición médica, fundamentalmente, que es la tradición de la clínica clásica y que está imbuida de todo este tipo de pensamiento, ¿no? O sea, ustedes conocen, bueno, Freud era neurólogo, pero ahí los estudios con Charcot, los estudios en la Salpêtrière con Bernheim, en la Salpêtrière con Charcot, pero también con Bernheim, en Nancy, ¿no? Freud viene precisamente de toda esa tradición de pensamiento, ¿no?, de toda esa tradición de pensamiento y de abordaje también, ¿no? La clínica no es aplicación práctica de una teoría, vamos a decir esto. La clínica es una articulación entre teoría y práctica en el sentido de que hay un ida y vuelta permanente. En todo caso, esto sí es cierto, esto es la marca que dejó la psiquiatría clásica y que en Freud está totalmente presente, ¿no?, de partir de la observación, ¿no? Lo digo así para que resuene precisamente la cuestión empirista. Es partir de la observación, diríamos, del tratamiento, de la clínica, de la práctica clínica, del encuentro con el objeto. Se parte de ahí a la construcción teórica y de la construcción teórica nuevamente sobre la práctica. Es como si uno dijera que hay un movimiento circular, ¿no?, de uno a otro.
Y esto en Freud es totalmente palpable. Freud jamás se apartó, y lo bien que hizo, digo, porque el psicoanálisis tiene precisamente esa importancia y esa marca, Freud jamás se apartó de lo que sucedía en su consultorio. Ese era el indicador, ¿no?, de la verdad de sus teorías. Que lo vuelvo a decir así, ¿no?, para remitir a lo que decía Hume, ¿no? La verdad de una idea, decía Hume, ¿no?, uno puede definir la verdad de una idea cuando se la puede rastrear hasta una percepción, ¿no? ¿Se acuerdan que Hume decía esto? Y de alguna manera es un principio que es totalmente válido en Freud, ¿no? Con alguna complejización, pero es válido en Freud, ¿no? Incluso, digo, no solo está esta remisión permanente a lo que sucedía en la clínica, en el consultorio, sino también que es muy interesante verlo en Freud porque cada vez que por alguna razón de la dirección de sus estudios tenía que apartarse de eso, Freud no solo lo aclara, ¿no? Dice, acá ya nos ponemos a especular, dice, lo dice muchas veces de esta manera, sino que además se le puede observar casi como un pudor, ¿no? Casi como si dijera, disculpen, acá me voy a apartar de la experiencia para poder desarrollar algunas especulaciones, no lo tomen con mucha, no lo tomen al pie de la letra, sepan entenderlo. Siempre habla así Freud, ¿no? Cuando se pone a especular y cuando se aparta de lo que la experiencia concreta le indica, ¿no? Y esto en la metapsicología, ¿no?, lo vamos a ver la semana que viene, la metapsicología es crucial. Y por algo Freud, ¿no?, hablaba de la bruja cuando hablaba de la metapsicología, ¿no? Es como la bruja acentuando justamente toda esa cuestión casi mística, mágica, ¿no? Freud nunca se apartó de esto. Digo, porque a veces se habla del biologicismo de Freud, que es cierto y que nos daría pie para toda una serie de cuestiones, pero es importante, digo, que si quieren puede ser más discutible, en ese sentido lo digo, pero lo que sí me parece que no es discutible es este apego de Freud a la experiencia concreta, ¿no?, que retorna en nuestro programa sobre Hume e incluso sobre Occam, ¿no? Por esto que le digo, el caso por caso que pregona permanentemente el psicoanálisis es casi un remedo, ¿no?, de lo que decía Occam en relación a el conocimiento siempre es conocimiento sobre lo particular, ¿no? El psicoanálisis ha hecho una regla, bueno, digo regla fundamental, en realidad esa es la asociación libre, pero ha hecho una regla crucial de su disciplina, esta cuestión de que el conocimiento, esta cuestión ocamiana, digamos, de que el conocimiento es conocimiento sobre lo particular, ¿no? Eh, entonces, bueno, sitúo eso, a ver, trato de no perder el hilo. Entonces Freud es el heredero, ¿no?, de toda una tradición, de una tradición médica, de una tradición clínica, psiquiátrica, neurológica, bueno, digo, porque él es neurólogo, y que viene de la psiquiatría clásica, o sea, de los maestros de Freud, ¿no? Freud se formó en ese espíritu y que, si uno quiere, puede hacer todo el camino que reconduce a estos pensadores que nosotros hemos trabajado en el programa. Y ahí es donde aparece, digamos, ahí es donde podemos situar este texto, ¿no?, que es un texto pre-psicoanalítico, digámoslo así, ¿no? Esto del pre y post, bueno, pero digo, porque ¿cuándo empieza el psicoanálisis? Empieza en la interpretación de los sueños, que es como el comienzo oficial, empieza en las neuropsicosis de defensa. ¿Dónde empieza el psicoanálisis? Empieza en el proyecto, ¿no? Hay algo ahí, ¿no?, que en verdad empieza, digo, si estos textos están en el tomo 1 de las obras completas de Freud, no podría decir que acá ya hay psicoanálisis, pero no, bueno, más allá de estas disquisiciones, lo cierto es que el texto que vamos a ver hoy es un texto neurológico, o sea, un texto del Freud neurólogo, digámoslo así. Es un texto del Freud neurólogo. No es un texto neurológico y precisamente ese es uno de los detalles que le da importancia a este texto, porque en verdad es un texto que uno podría decir partido al medio. Es un texto en el que se puede percibir, ¿no?, precisamente el pasaje que da Freud, ¿no?, desde la neurología a, me doy cuenta, no nombré el texto, desde la neurología hacia la psicología, no el psicoanálisis. No avancemos sobre el psicoanálisis todavía. En este texto se ve ese pasaje, desde el estudio puramente médico y neurológico a un estudio que es puramente psicológico. Entonces,
si uno lo aborda históricamente, puede encontrar eso, ¿no? Ese pasaje. Me di cuenta que no lo nombré al texto, todos sabemos de lo que estamos hablando, de cuál texto estamos hablando, digo, los dimos, pero por la duda lo menciono, pues yo siempre digo el texto de las parálisis. Y está bien, todos nos entendemos, ¿no? El estudio comparativo sobre las parálisis. Y de hecho, el texto se llama Algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices, orgánicas e histéricas, ¿no? Ese es el texto que estamos trabajando. Es un texto de 1893, pero la fecha ya nos da un detalle. Porque bueno, situémoslo históricamente. Primero eso, lo principal es eso que les digo, ¿no? Es un texto en el que se puede seguir, casi les diría capítulo a capítulo, ¿no? El pasaje de la neurología a la psicología, ¿no? O sea, es el camino que lo va a conducir a Freud al psicoanálisis, ¿no? Pero acá, al punto al que llega, por lo pronto, es al punto de la psicología. Es un texto que Freud, siempre hay que leer las introducciones de Strachey. Esto, bueno, ustedes lo saben, ¿no? O si no lo saben, es bueno saberlo, porque la verdad que la manera en que muchas veces sitúa el texto, el trabajo que ha hecho Strachey con la obra de Freud, no se puede creer. La manera en que sitúa los textos es impresionante, ¿no? Porque acá, ¿qué nos dice Strachey interesante sobre esto? Que es un texto que Freud tuvo 5 años guardado hasta publicarlo, ¿no? Si ustedes ven la fecha, ¿no? Es un texto, según la anotación de Strachey, ¿no? Primero publica primero anota el año de publicación, 1893, y entre corchetes generalmente pone el año en que lo escribió, ¿no? O sea, distingue entre esas dos cuestiones. Entonces acá figura como año de publicación 1893 y como año de escritura 1888-1893, ¿no? 5 años ahí. Pero no es que Freud estuvo 5 años, bueno, la verdad no lo sabemos, pero en principio lo que dice Strachey en la introducción es que no es que estuvo 5 años para escribirlo. Lo tenía escrito, terminado, y ahí Strachey cuenta cómo lo mencionaba en las cartas, a Fliss, etc. Incluso cómo decía que tenía otros textos que iba publicando que a él le representaban un interés menor, y que tenía guardado este otro que era mucho más interesante, ¿no? Tuvo 5 años con el texto ya escrito, ¿no? Según lo que dice Strachey acá, pero sin publicar, ¿no? Y uno puede imaginar ahí, ¿no? Toda la duda de Freud, ¿no? Frente a un punto, bueno, ustedes ya lo deben haber visto, porque estas cuestiones se veían en psicología, todos los comienzos de Freud, ahí donde, en verdad, lo que justamente la práctica a él le iba demostrando, ¿no? La práctica que también es de experimentación, digo, de observación y de estudio. Este texto lo escribe prácticamente al finalizar sus estudios con Charcot. El tema le fue sugerido además por Charcot. Es un texto que Freud escribe en francés. Ese es un detalle que después voy a retomar. Yo me pierdo en los detalles y pierdo el hilo. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, perdí el hilo. Es un texto que Freud escribe ahí. Porque decía esto, es ese momento en el que su descubrimiento, lo que le indicaba a Freud era, o el camino en el que lo ponía, es el de oponerse a toda la sociedad médica, ¿no? Vienesa sobre todo. Y eso, bueno, no debe haber sido algo gratuito para Freud. De hecho, no lo fue, digo, cuando empezó a salir con estas cuestiones, pero sobre todo antes de eso, uno puede imaginar cómo Freud esto lo iba masticando y dándose cuenta, digamos, de lo que implicaba ese movimiento. Pero entonces, bueno, es un texto que Freud escribe, es un texto que Freud tiene guardado 5 años, que le es sugerido por su maestro Charcot, y que Freud redacta en francés. Esto es interesante, porque yo después voy a compartir con ustedes un pequeño fragmento de otro texto que me parece interesante leerlo también en función de todas las temáticas que trabajamos en el programa. Digo, no es un texto del programa, pero que me parece que ayuda mucho, y que es un texto cortito además, que es un texto de Freud que se llama Notas sobre el concepto de inconsciente en psicoanálisis,
y que está escrito en 1912, que es una conferencia en verdad. Y que si lo retomo ahora, después vemos si leo un parrafito, si lo retomo ahora es para ver que este otro texto Freud lo redactó en inglés. Entonces, digo, uno nunca deja de sorprenderse con la figura de Freud, ¿no? No solo tenía un manejo del alemán impresionante, digo, ustedes saben que Freud ha recibido premios y menciones en relación al estilo literario y al uso del idioma que tenía, sino que además manejaba un poco más imperfectamente, sobre todo el inglés, según nota también Strachey, pero podía escribir textos también en francés y en inglés, ¿no? Eh, bueno, un detalle al margen, pero creo que importante. La cuestión es que entonces este artículo, ¿no?, de las parálisis nos permite a nosotros, insisto, ver ese pasaje, ese movimiento, ¿no?, en un mismo texto, y al mismo tiempo, ¿no?, nos permite señalar dos cuestiones que nosotros podemos tomar como fundamentales para nuestro estudio histórico, que son dos cuestiones que están profundamente relacionadas, ¿no?, anudadas, uno podría decir, pero que vale la pena distinguir en tanto muestran o nos permiten avanzar sobre dos problemáticas distintas. El primero de estos puntos, que es justamente el asunto por cual fundamentalmente está incluido en el programa, es el problema de la representación, ¿no? O sea, acá ya empieza a aparecer, lo vamos a retomar la vez que viene también con pulsiones, todas estas cuestiones en torno al lugar que ocupa el problema de la representación, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo un lineamiento de abordaje del texto, que hoy tomaremos así mínimamente, todo un abordaje del texto que nos permite justamente llegar al tema de las representaciones inconscientes. Y por otro lado, el tema del cuerpo, ¿no? O sea, digo, están profundamente relacionadas las dos problemáticas, pero el tema del cuerpo me parece importante también distinguirlo, ¿no? La corporalidad, ya decirlo orgánico ya es avanzar un paso más, ¿no? El cuerpo y la corporalidad, precisamente, bueno, no solo por la importancia que tiene en el texto y que tiene la cuestión en el psicoanálisis, sino porque también en ese punto permite marcar una línea divisoria que a mí me parece importante, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a ver acá, ¿no?, vamos a ver aparecer, además surgir ahí, es un cuerpo que es distinto del cuerpo anatómico, ¿no? O sea que ahí nosotros tenemos una línea que nos permite, que probablemente la mencionemos hoy nomás y retomemos algo la vez que viene, una línea que nos permite avanzar sobre esa ruptura, ¿no?, entre un cuerpo orgánico y un cuerpo representacional, decíamos, pero que incluso si avanzamos un poco más, es un cuerpo erógeno, ¿no? Esta idea de un cuerpo orgánico y un cuerpo erógeno es la otra divisoria de aguas, o otra más de las divisorias que instala el psicoanálisis en relación a otras perspectivas, ¿no? Acá se trata de un cuerpo imaginado, si ustedes quieren que digamos, no imaginario, sino imaginado, si ustedes quieren que lo digamos en términos castoridianos, ¿no? Y el psicoanálisis plantea esta cuestión, que insisto, acá podemos ver, en donde, bueno, empiezan a surgir toda una serie de problemas. Iba a decir, plantea esta diferencia, pero diferencia que también hay que tomar en el sentido de toda una serie de problemáticas ahí, ¿no? Porque cómo es la relación, cómo se articula, qué importancia tiene uno y otro. Ustedes ven acá toda una línea que, insisto, sirve para diferenciar teóricamente de otros abordajes, ¿no?, como los que mencionábamos antes, y la cuestión inédita, digamos, del psicoanálisis, la novedad que trae, pero también permite problematizar toda una serie de cuestiones, como es el tema de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Digo, que me parece un tema interesante para reflexionar a partir de acá. Probablemente nos vayamos mucho de tema si abordamos eso, pero es importante, ¿no? ¿Qué cuestión de cuerpo y qué cuestión de psique se pone en juego en esto que aparece tanto de las cuestiones psicosomáticas? Y no me refiero solamente a las enfermedades psicosomáticas, ¿no?, sino también a todo esto de, digámoslo así, de cómo lo psíquico se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Cómo es tomado esto desde la medicina, cómo es tomado desde el psicoanálisis. Ahí hay toda una línea de trabajo muy interesante que no sé si vamos a poder abordar.
Pero bueno, si nosotros vamos concretamente al texto, porque ya llevamos media hora de trabajo, pero insisto, hay que situarlo históricamente, pero porque hay que también poder resaltar no solo la novedad, ¿no? Sino también las continuidades. Un detalle más, si ustedes quieren, al margen. Estamos muy acostumbrados a pensar a Freud como una especie de eh, rupturista absoluto con el mundo que lo rodeaba, ¿no? Como una especie de genio, lo fue, pero no por este motivo, una especie de genio solitario en donde de repente inventó un montón de cosas de la nada, ¿no? Sin ninguna relación con lo que lo circundaba, ¿no? Esta especie de, bueno, no sé, héroe casi en el sentido griego, ¿no? En donde no habría ninguna relación con las teorías que venían dándose y el descubrimiento freudiano. Bueno, esto se imaginarán que es falso, ¿no? Que no puede ser así. Es una versión mítica casi, por eso digo esto del héroe griego. Es una versión mítica. Sin duda que Freud se formó en el espíritu científico de su tiempo, toma las teorías de su tiempo y bueno, nada, en todo caso aporta una novedad muy importante, pero precisamente que adquiere más relevancia cuando uno puede apreciar también las continuidades, ¿no? Las continuidades, quiero decir, la presencia de esas otras, de esas otras cuestiones que indicaban el espíritu científico de su época, ¿no? Entonces, la perspectiva histórica es la que permite justamente, más que cualquier otro abordaje, esta idea de poder situar a Freud en su tiempo y en diálogo con el mundo que lo rodeaba, porque además con las otras teorías científicas y también con los acontecimientos, ¿no? O sea, la importancia que tuvo para muchos desarrollos clínicos y teóricos, o sea, prácticos y teóricos de Freud, la Primera Guerra Mundial, es impresionante, ¿no? O sea, entonces hay un diálogo ahí con esas cuestiones. Y yo creo que tiene un valor importantísimo hacer este esfuerzo de situar a Freud en su tiempo, ¿no? Y en diálogo con todo lo que implica el diálogo, o sea, coincidencias y desacuerdos, ¿no? En diálogo con esa época histórica. No sé por qué me fui por este lado, vieron que a medida que va pasando el año cada vez estoy más distraído, pero porque iba a decir hoy estoy distraído, no, en verdad vengo cada vez más distraído, pero bueno, uno puede tomar este texto, entonces les decía, para poder ver ese pasaje. Es más, uno hasta puede hacer una división por capítulos, ¿no? Para tratar de ver ese pasaje. Porque bueno, lo que aborda Freud acá tiene que ver con el tema sobre todo de las parálisis histéricas, ¿no? Acá podría, en todo caso, si quieren lo retomamos a esto sí en las preguntas, porque parece que ya lo han visto, la histeria aparece como el gran escándalo, el gran cuestionamiento a la razón, podríamos decir, a las teorías médicas de ese tiempo, ¿no? Me parece como el gran escándalo porque no había manera, no se hallaba una manera de abordar esos problemas, el problema de la histeria, se generaban toda una serie de prejuicios, ¿no? Bueno, que abordaba esto, que la histeria es solamente femenina, lo que ustedes deben haber escuchado, que a Freud mismo le hacía ruido sobre el lugar de la sexualidad en la histeria, pero desde una perspectiva totalmente prejuiciosa y sexista, ¿no? Esto de penis normalis, dos in repetatur, que ustedes lo deben haber escuchado, seguramente que Freud paraba la oreja y escuchaba, uno se lo puede imaginar en esos ágapes médicos, todos los médicos vieneses diciendo, ah, esta histérica lo que necesita es penes normales en dosis repetidas, toda una cuestión muy prejuiciosa, bueno, la misma idea de simulación ligada a la histeria, pero que en verdad lo que venía era plantear el límite del propio conocimiento con el que se la abordaba, ¿no? Y esto es interesante después cómo lo retoma Lacan cuando plantea esta idea de los cuatro discursos, que dice que el discurso histérico es un cuestionamiento permanente al discurso del amo, ¿no? Es casi su razón de ser, la razón de ser de la histeria, ¿no? Esto de cuestionar el discurso amo. Una relación interesante con el deseo ahí. Pero digo, esto se observa claramente ahí en donde la histeria parecía como este escándalo que derivaba en toda una serie de prejuicios que en última instancia tenía que ver con los límites de los propios saberes con los que se le intentaba abordar, ¿no?
Entonces, hay ahí, primero, la histeria como uno de los grandes problemas, ¿no? De la psiquiatría y de la neurología, y esto que empieza a aparecer tímidamente en Freud como un modo de abordaje que, bueno, si quieren lo podemos discutir, pero que resulta, a fin de cuentas, tremendamente exitoso, ¿no? Digo, si quieren lo podemos discutir porque entramos en otra deriva y en otras charlas, ¿no? Pero, por lo pronto, decimos eso, tremendamente exitoso. Y ese pasaje empieza a observarse acá. Por eso digo, lo que aborda es la problemática de las parálisis histéricas y tomando como base, ¿no?, el conocimiento, o sea, el campo científico en el que se desarrollaba Freud, que es el de la neurología, ¿no? Entonces nosotros tenemos, vieron que son, creo que 4 o 5 apartados, ahora les digo, es un texto muy breve también, eso está bueno. Freud, los textos breves de Freud a veces son los más complejos, ¿no? Pero tenía a veces esta ventaja de la brevedad, que en 2 o 3 páginas te hacía un texto que te dejaba, para discutir meses y meses. Bueno, son 4 apartados, ¿no? Estoy viendo, y cada uno está como tamizado por una postura distinta. Porque uno podría decir, el apartado 1 es profundamente neurológico, ¿no? Profundamente neurológico. Es un texto del Freud, neurólogo así a secas, en donde se ve, ¿no?, plantear los conceptos, plantear las problemáticas, o sea, los conceptos con los que se maneja la neurología y a la vez los que él propone como neurólogo, ¿no? Esta idea de la parálisis de proyección y la parálisis de representación, ¿no? Que culmina, ¿no? O sea, que culmina ya también como planteando el problema de la histeria, pero es un apartado profundamente neurológico. El apartado 2 y el apartado 3, ¿no?, un poco, sobre todo el 3, pero ya en el 2, como si el 2 fuera, ¿no?, diciendo, bueno, estos problemas nos dejan perplejos a los neurólogos, ¿no? Y ya empieza como a señalar los problemas tanto de la parálisis histérica, o sea, los problemas que presenta la parálisis histérica, como los problemas de la neurología, ¿no? O sea, digo, los problemas del aparato teórico y conceptual con los que se buscaba abordar ese problema. Entonces, el 2 y sobre todo el 3 muestra, ¿no?, todo como uno imaginara un Freud conflictuado, enfrentándose con los límites de su propio saber, del saber en el que se había formado, y que no solo no daba resultado en el tratamiento, sino que además no daba resultado en la explicación de la problemática, ¿no? Y finalmente, el apartado 4, en donde aparece el Freud psicólogo, ¿no?, así, propiamente dicho, ¿no? Incluso textualmente, si ustedes van, bueno, yo estoy en Amor Ortu, ¿no?, en la página 207, en lo que sería el cuarto párrafo, dice, sobre el final, para ello no pido más que se me permita, ¿no?, esto que les decía antes, el pudor freudiano, cuando tenía que dar ciertos pasos, que se me permita pasar al terreno de la psicología, ¿no? Viene diciendo, ahora lo vamos a retomar, dice, por favor, si se me permite, ¿no?, permiso, pide permiso Freud, y pasa a la cuestión puramente psicológica. Entonces, bueno, ahí tenemos que ver, ¿no? Digo, vamos a seguir un poco más detalladamente, ¿no? Porque en este primer apartado, ¿no?, lo que aparece es, insisto, toda la conceptualización neurológica, ¿no?, las parálisis detalladas, que es la periferoespinal, todas estas clasificaciones, compañeros, se imaginarán, sirven, pero como siempre, estas cuestiones son marginales. Uno dice así, después las preguntan en los exámenes, ¿no? Pero la parálisis detallada, que es la periferoespinal, la parálisis en masa, que es la cerebral, o sea, por el modo en que afecta a la corporalidad anatómica, ¿no? Después también está la terminología que él propone, la parálisis de proyección y la parálisis de representación, que igual yo cuando volví a leer este texto habría que ver cuál es la palabra que utiliza Freud acá, ¿no? Borstel, ¿cuál es la palabra? Para ver, porque no es una representación en el sentido que nosotros estamos planteando, ¿eh? No es esta representación que venimos estudiando. Es otra, pero bueno, la cuestión es que en ese contexto conceptual neurológico, Freud
intenta ubicar a la histeria y en verdad lo que hace es señalar los problemas, ¿no? Porque es como si en una se parece a una, en ciertos aspectos se parece a la otra, ¿no? Para situar finalmente la parálisis, diciendo que la parálisis histérica es intermedia entre la parálisis de proyección y la parálisis de representación. O sea, es un escándalo para la clasificación neurológica, ¿no? Porque si tenemos esta, si tenemos esta. ¿Y la histeria dónde la metemos? Y tiene un poquito de acá, un poquito allá. O sea, la neurología ahí fracasa, porque bueno, si fracasa en ubicar ahí, esto quiere decir, sí, uno puede pensar un tercer tipo, pero justamente ahí donde trata de ubicarse se da cuenta Freud que, o sea, se encuentra con los límites del discurso, ¿no? O sea, tiene un poco de acá, tiene un poco de allá, pero finalmente no llega a nada, ¿no? O sea, la neurología no puede ubicar, mejor dicho, no llega a nada, llega a la psicología, ¿no? Pero, bueno, la neurología encuentra su límite. Y es interesante, en todo caso, cómo finaliza Freud el apartado, porque dice, se puede sostener que la parálisis histérica es también una parálisis de representación, pero de una representación especial, impresionante, cuya característica debe ser descubierta, ¿no? Esto es importantísimo. No sé si hablar acá. No, a ver, lo voy a decir después. Este, digo, traerle algunas cuestiones de la nota sobre el concepto de inconsciente. Porque acá Freud no se maneja con inconsciente, pero de algún modo ya está pensando en eso, ¿no? Es una representación especial. Y sin duda que la representación, que el concepto de representación que aporta fundamentalmente el psicoanálisis, el escándalo también que implica el psicoanálisis para el pensamiento filosófico occidental, es que introduce una noción de representación, que es la representación inconsciente, que es una representación que no nos podemos representar, ¿no? A ver, lo voy a situar ahora. Esto, digo, en el desarrollo histórico que nosotros venimos haciendo, aparece como un escándalo absoluto, compañeros. Precisamente por esto, porque cuando nosotros vamos, o sea, desde Aristóteles y la cuestión del sentido común y la imaginación, ¿no? Y esa representación que aparece ahí, hasta Hume, ¿no? En donde habla de la idea justamente como representación y la remisión a los sentidos y la percepción, todo el tiempo la representación que está en juego ahí es una representación consciente. O sea, consciente uno lo puede decir a partir de lo que instala Freud, ¿no? O habría que ver ahí esa representación en las parálisis, ¿no? Esa parálisis de representación de qué habla ahí, ¿no? Uno piensa en el sistema nervioso, en una cosa más automática, sin duda no la representación inconsciente. La representación inconsciente es una representación que no nos podemos representar. Eso es un escándalo, ¿no? Eso no hay manera de... Digo, es un escándalo, es decir, ahí aparece una ruptura tremenda con todo el pensamiento filosófico, diríamos, occidental, ¿no? Con todos los desarrollos históricos. O sea, si Occam en su momento dijo, dejemos el concepto y pasemos a la experiencia, un Freud filósofo, digamos, que no lo fue, diría, o sea, marcaría otra ruptura. Bueno, está bien, sí, hay representación, pero hay representación inconsciente. Porque, ¿qué es esto? Acá les voy a traer la parte de nota sobre el concepto de inconsciente en psicoanálisis. ¿Qué es esto de la representación inconsciente? ¿Qué es lo que Freud de algún modo empieza a intuir acá, más allá de que después se va por otro lado, y que lo va a llevar eventualmente al descubrimiento del inconsciente? Es esta idea de una representación que no podemos pensar, pero que así todo actúa. Ese es el escándalo, ¿no? Fíjense, miren, el texto de la nota sobre el concepto de inconsciente en psicoanálisis, yo diría que en algún momento se tomen un tiempito y lo lean, para situar también muchas de las cuestiones que trabajamos acá a propósito de Freud y de lo que aporta en relación a toda esta cuestión de la representación. Porque es un texto, como les decía, de 1912, está en el tomo 12 de Amor Rorty, es muy cortito, es una conferencia también que él escribe en inglés, y en donde se detiene, o sea, como que básicamente está dirigido a los filósofos, ¿no? Les habla a los filósofos y a los psicólogos y trata de transmitirle esto de qué es el inconsciente que él habla, que no es el inconsciente ni de la psicología ni de la filosofía, ¿no? No es el inconsciente que uno podría, bueno, decir el inconsciente de Hume es cualquiera, ¿no? Pero ahora van a ver por qué pensé en Hume acá, ahora cuando les lea una cosita.
Esto es interesante porque Freud, que o sea, aborda un ejemplo que está tomado de todos los estudios sobre la sugestión. La sugestión es el otro gran problema. O sea, la histeria es uno de los problemas de la psiquiatría, neurología, psicología de ese entonces, y el tema de la sugestión es el otro gran problema de ese momento, ¿no? Y que está asociado al de la histeria, sin duda, ¿no? Y ahí lo tenemos a Charcot y a Bernheim precisamente tratando de debatir sobre estas cuestiones. Pero él toma un mínimo ejemplo, miren, que es interesantísimo. Porque lo que dice, el ejemplo que toma Freud es de una persona que es hipnotizada, ¿no? Y durante el estado hipnótico, ¿no? El hipnotizador le da una orden, ¿no? Creo que era la de cerrar la ventana, ¿no? Eso no sé si eso lo agregué como imagen o está en Freud, no voy a leer esa parte. Pero, no, me decía, cuando se despierte del estado hipnótico va a ir y va a cerrar la ventana, ¿no? Como esos hipnotizadores que a veces se ven en los... Bueno, ahora ya no tanto, por suerte. En mi época había unos cuantos, Tusam, Tony Camo, ¿no? Que le daban así instrucciones eh, a, a ciertas personas, ¿no? Y les decía, cuando te despiertes vas a comer una cebolla como si fuera una manzana, esto lo he visto con mis propios ojos. Y el hipnotizado cuando se despierta agarra la cebolla y la muerde y la come como una manzana, es impresionante. Bueno, y acá el ejemplo que da Freud es similar, ¿no? En el estado de hipnosis se le da la orden de ¿cómo se dice?, de cerrar una ventana o de abrirla, póngale. Entonces la persona se despierta y después de un ratito va y cierra. Cierra o abre la ventana. Digo, cumple la orden recibida, sin conciencia de eso. Esto es lo que a Freud le llama la atención, de que cuando se le pregunta a estas personas, no recuerdo el ejemplo de la cebolla, pero cuando se les pregunta a esta persona que había cerrado la ventana por qué lo hizo, no puede remitir a la orden. Generalmente dice no sé por qué, o dice tenía frío. Esto es importante también, ¿no? Porque no tenía frío, o sea, o tenía frío. ¿Cómo es esto del frío? ¿Cómo entra el frío ahí? ¿No? Tenía frío, pero hubo una orden. ¿Por qué tenía frío? ¿Por qué dice así? ¿Por qué inventa eso? ¿No? Esto de la necesidad de buscar sentido, podríamos decir ahí, a lo que se hace, ¿no? Pero a Freud le llama la atención esto, que recibió una orden que no recuerda, ¿no? O sea, la persona en ningún momento dice porque me lo dijo este tipo, ¿no? Y así todo lo hace. Y esto es interesante, o sea que nosotros lo trabajamos con un grupo de compañeros, en un grupo de estudios sobre la marca de las teorías económicas en Freud. Es interesante para pensar el funcionamiento de la propaganda y del marketing, esto, ¿no? Esta cuestión de la sugestión, ¿no? Cómo ahí, ¿no?, puede haber una especie de orden, ¿no?, que uno después ejecuta sin tener conciencia de dónde viene y en donde, así como el hipnotizado decía tenía frío, uno dice, ¿y por qué compraste esta gansada? Y porque la necesitaba, qué sé yo, ¿no? Esto es muy interesante para pensarlo desde ahí. Pero la cuestión, para no irnos tanto por las ramas, un poco me voy, pero no vayamos tanto, la cuestión es que Freud se da cuenta de esto, de que hay algo ahí que por más que la persona no piensa, no recuerda, pero no piensa, funciona, tiene efectos. Freud dice, lo que nos encontramos acá es que a ver qué palabra usa, no habla de la orden, no habla ni de pensamiento ni de representación, pero lo que dice Freud es que lo que le llama la atención es que permanece eficiente, permanece inconsciente pero resulta eficiente, ¿no? O sea, eficaz, ¿no?, digamos, más allá de que es interesante pensar la diferencia entre esas dos palabras. O sea, por más que no se la piense, tiene efectos concretos en la vida. Es una representación que no se puede representar, pero que así todo actúa, ¿no? Eso, ahí tenemos una cuestión que está en total disidencia con todo el pensamiento filosófico y psicológico de la época de Freud y de lo que venía hasta ese momento. Y es interesante, les voy a leer una oración, medio parrafito, de la página 273 del tomo 12, donde está este texto, que dice Freud, estábamos acostumbrados a pensar que todo pensamiento latente lo era a consecuencia de su debilidad y devenía consciente tan pronto cobraba fuerza, ¿no? Fíjense, acá me pregunta cómo se llama el texto de 1912, Nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis. Ese es el nombre del texto. Es un texto muy cortito, casi como este, deben tener unas
tres, cuatro páginas, 5 páginas, una cosa así. Y en la página 273 dice esto: Freud: estábamos acostumbrados a pensar que todo pensamiento latente lo era a consecuencia de su debilidad y devenía consciente tan pronto cobraba fuerza. Ahora hemos adquirido la convicción de que hay ciertos pensamientos latentes que no penetran en la conciencia por intensos que sean, ¿no? Y después ahí introduce la cuestión de lo preconsciente, ¿no? Que uno podría decir, lo preconsciente es como una solución de compromiso entre lo que Freud iba descubriendo, ¿no? Y ustedes bien, es interesante pensar el destino de lo preconsciente, sobre todo en la segunda tópica, ¿no? ¿Qué pasa con lo preconsciente? Pero uno puede decir, es una solución de compromiso, ¿no? Está el inconsciente que descubrió Freud, pero para concederles algo a todos los que lo criticaban, decía, bueno, tenemos lo preconsciente. Esto que yo llamo lo preconsciente es lo que ustedes venían llamando lo inconsciente, ¿no? Después va para ese lado. Pero es interesante esto que plantea en términos de fuerza y debilidad. Yo cuando lo leía me parecía interesante porque nos lleva de nuevo a Hume, ¿no? Justamente. Cuando Hume, recuerden esto, cuando intenta trazar la relación entre la percepción, la impresión y la idea, ¿no? Que es la representación, lo que hace es trazar un camino que va de lo más intenso a lo más débil, ¿no? La idea, dice él, es lo más débil. Ya la impresión ya es un poco... No, él dice que es viva idea, pero no es lo mismo que la percepción. Esa marca que queda es un poco más tenue, pero es intensa. Y cuando llega la idea, ya es débil. Uno puede decir, el pensamiento latente es más débil todavía. Pero en el recorrido que traza Hume, hay un recorrido que va de la intensidad a la debilidad. Y lo que instala Freud es el camino contrario. En principio, acá lo que dice es eso, es que lo inconsciente es intenso, ¿no? Dice, estábamos acostumbrados a pensar que esos pensamientos eran débiles, pero en verdad lo que nos muestra este ejemplo, lo que nos demuestra la clínica o cualquier ensayo que uno quiera hacer de autoanálisis sobre sí mismo, es que son pensamientos intensos. Y es esa intensidad la que le da su eficiencia, justamente, ¿no? El hecho de que tenga efecto sobre uno, ¿no? Incluso si uno quiere, puede avanzar un poco más, porque acá dice esto, no es débil, ¿no? Como si estuviera discutiendo a Hume. ¿Qué decís, Hume, que son débiles? Yo lo que les demuestro con este ejemplo es que es la intensidad que tiene, ¿no? Pero incluso uno podría avanzar un poco más y pensar en algunas cuestiones que Freud desarrolla en relación a lo traumático, etcétera, y decir que es al revés, ¿no? Que puede comenzar, piensen en el ejemplo de la proton pseudo, ¿no? Puede comenzar como una cuestión indiferente a la que uno no le presta mucha atención y devenir intensa a partir de la represión y lo que sucede ahí, bueno, en todo el mecanismo psíquico, ¿no? O sea, puede ser algo indiferente, o sea, débil, ¿no? Uno tiene una experiencia cotidiana, no repara demasiado en eso y de repente después retorna, ¿no? O sea, que incluso puede ser un trayecto opuesto al de Hume. La representación puede ser débil en el momento de la impresión, ¿no? Y después retornar con toda la intensidad, digamos, que le da el trabajo psíquico, ¿no? Esa partecita simplemente quería leerlo como para ver lo que está en juego en esto que Freud empieza a descubrir acá en el texto sobre las parálisis. Lo voy a volver a traer acá, ¿no? Cuando dice en la página 200, volvemos al tomo 1, al texto de las parálisis, en la página 200, al final del apartado 1, dice: la parálisis histérica es también una parálisis de representación, pero de una representación especial cuya característica debe ser descubierta, ¿no? Cuya característica debe ser descubierta. Si uno lo toma en relación a eso que descubrió posteriormente, lo puede volver a reconducir a este punto, ¿no? El apartado 2, como les decía, lo que empieza es a descubrir los problemas, claro, porque acá avancemos un poquito para no meternos en toda la jerga, digamos, ahí neurológica. ¿Cuál era el problema que manifestaba la histeria? ¿No? Bueno, primero esto que no encontraba un lugar en la clasificación y que tenía esto que en verdad Freud va a decir después, de que se comportaba de tal manera que no obedecía a los principios descubiertos no solo por la neurología, sino por la anatomía, ¿no? Vieron, por eso digo, para no entrar en esto, eh, pensémoslo así con mucha simpleza. Si alguna vez tuvieron un pinzamiento, ¿no? Si alguna vez
experimentaron el dolor de un pinzamiento, ustedes ahí pueden tener más o menos idea de la localización anatómica, digamos así, de las terminales nerviosas, ¿no? O sea, en general, un pinzamiento o durante un pinzamiento a uno le puede doler desde la punta del dedo gordo de la mano hasta la coronilla en la cabeza, todo un dolor continuo o una tensión dolorosa continua que lo que hace es seguir la trayectoria del nervio, ¿no? O sea, las terminales nerviosas, no, las terminales no, pero los nervios, lo que Freud llamaba así, los nervios recorren en verdad todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí lo que, digo, si hubiera una parálisis que afectara verdaderamente a la cuestión neurológica, en principio, bueno, uno diría, se paralizaría todo. Bueno, tendría que obedecer a las reglas, ¿no? Que describe Freud acá, ¿no? O sea, si es una parálisis córtico-espinal, tiene que pasar esto. Si es una parálisis cerebral, si es una parálisis periférica, tiene que pasar esto. Si es una parálisis cerebral, tiene que pasar lo otro, etc. La histeria no obedece, ¿no? Ahora vamos, ¿no? Porque si se paraliza el brazo es de la muñeca al hombro. Eso es en contradicción a la cuestión anatómica, que es lo que Freud va a decir a continuación, en verdad, ¿no? Pero entonces, ¿vieron por qué dicen? Fíjense, si vamos a la página 202. Bueno, a menudo son absolutas en grado extremo. Dice, el afásico no prefiere una palabra, mientras que el orgánico conserva siempre alguna sílaba. No importa. La parálisis histérica es entonces, dice, que sería el segundo párrafo, de una delimitación exacta y de una intensidad excesiva. O sea, un escándalo, ¿no? Posee esas dos cualidades a la vez. Y en esto reside su mayor contraste con la parálisis cerebral orgánica, en la cual de una manera constante estos dos caracteres no están asociados. O sea, a la que más se le parece, de repente no se le parece. Entonces dice, tan pronto más abajo, ¿no? Como la intensidad de esta monoplejía aumente, se convertirá en una parálisis absoluta. Fíjense la terminología freudiana, ¿eh? Acá está hablando de neurología. Tan pronto como la intensidad de esta monoplejía aumente, se convertirá en una parálisis absoluta, perderá su carácter de monoplejía pura e irá acompañada de perturbaciones motrices en la pierna o la cara. No puede volverse absoluta y permanecer delimitada a la vez, ¿no? Freud, podemos imaginarlo escandalizado frente a esto. ¿Cómo puede ser? Contradice todo. Pero esto que en este apartado aparece más que nada al nivel de la pregunta y a nivel del señalamiento de los problemas, empieza a encontrar una línea de solución en el apartado 3. Sobre todo, les diría que vayamos a la página 206, ¿no? Porque ahí, entonces, Freud ya señala con todas las letras el escándalo, o sea, el escándalo implicado, el escándalo médico, anatómico, neurológico, filosófico, ¿no? Que señalan esta parálisis histérica. Lo sitúa bien concretamente. Es en la página 206, les decía, al final sería del segundo párrafo. Dice, yo afirmo por el contrario que la lesión de las parálisis histéricas debe ser por completo independiente de la anatomía del sistema nervioso, puesto que la histeria se comporta en sus parálisis y otras manifestaciones como si la anatomía no existiera o como si no tuviera noticia alguna de ella. Esto es maravilloso. La histeria, la parálisis histérica, trata el cuerpo como si la anatomía no existiera. Podemos decir, inventa un cuerpo la histeria. Lo inventa. Dice Freud, se comporta como si la anatomía no existiera. Como si no tuviera ninguna noticia, como si no supiera nada. De hecho, el histérico no tiene por qué saber de la anatomía, ¿no? Pero la histeria inventa un cuerpo. Esto es impresionante y fíjense lo que implica, ¿no? En relación a toda una serie de cuestiones que podemos pensar ahí. Es el cuerpo erógeno, ¿no? Esto es así. El cuerpo del psicoanálisis, ahí podemos hacer, si ustedes quieren, toda una serie de discusiones, que no vamos a entrar. Podemos decir, es un cuerpo de lenguaje, ¿no? También podemos decir, es un cuerpo erógeno. En todo caso, pensar la relación entre esas cuestiones, ¿no? Uno puede pensar en que está atravesado por un lenguaje, o uno puede pensar, no uno
que necesariamente sea excluyente, ¿eh? O una o la otra, ¿no? Son dos opciones entre las que se puede pensar totalmente la relación, como ha hecho Laplanche, por ejemplo. Pero a lo que voy es esto, tenemos un cuerpo orgánico y un cuerpo erógeno, ¿no? Pero les decía, puede ser en relación al lenguaje o puede ser en relación al deseo, a lo erógeno. Lo primero que descubre Freud, no necesariamente acá, pero es ese cuerpo marcado por lo erótico, ¿no? Por la cuestión libidinal, por la cuestión, sí, erótica, sexual, pero erótica. Por eso es interesante. Fíjense, ¿no? Porque hay algo de esto, Freud, habría que volver a leerlo en detalle, pero no está hablando de lo erógeno acá, ¿eh? No está hablando. En principio dice esto, que es un cuerpo extraño, un cuerpo inventado, un cuerpo dibujado, un cuerpo representado sin poderse representar a todo esto, ¿no? Ahí podríamos hablar del espejo, la